en donde vamos a hablar específicamente de Borrelia recurrentis y Borrelia burgdorferi. Se encuentran clasificados en el manual de Bergey en el filum Spirochetes, la familia Spirochetaceae, el género es Borrelia y las especies que se han asociado a enfermedades en humanos son Borrelia recurrentis y Borrelia burgdorferi y recientemente Borrelia helminthi. Dentro del género Borrelia se han descrito también grupos genómicos, el grupo sensu-lato que incluye a Borrelia burgdorferi y el grupo sensu-stricto que incluye a las demás especies incluyendo a Borrelia garini y Borrelia alfesi, por ejemplo. Este género se asocia a enfermedades exantemáticas, principalmente a la fiebre recurrente y a la enfermedad de Lyme que describiremos más adelante. Este microorganismo se empezó a describir en los años 70 ya que se originó una epidemia en Old Lyme, Connecticut, de ahí que la enfermedad de Lyme tenga este nombre y de primera instancia se asoció a las garrapatas como los posibles transmisores. Vean cómo las garrapatas son muy pequeñitas y también depende del estadio de desarrollo, de tal manera que pues en algunas ocasiones es muy difícil ubicarlas, ¿no? Y darnos cuenta de que se encuentra esta garrapata o de que nos picó esta garrapata. Posteriormente se describió al género Ixodes damini, a esta garrapata, en los episodios de artritis de Lyme. Estos episodios ya son las manifestaciones crónicas de la infección por Borrelia. Finalmente, en los años 80, Willy Burgdorfer empezó a trabajar con estos ejemplares de garrapata y fue él quien propuso que una espiroqueta era el agente etiológico de la enfermedad de Lyme. Y con esto pues ya se identificó al agente causal de este tipo de infecciones, de estas fiebres exantemáticas. 2 años más tarde, en 1984, ya se ratificó esta observación realizada por Burgdorfer y pues se describió una nueva especie, Borrelia burgdorferi, en honor al investigador que lo observó principalmente o de primera vez. Y él también describió que este microorganismo puede trasplazar placenta y entonces desarrollar enfermedades congénitas en el bebé. También fue muy importante los descubrimientos que él realizó. Borrelia es un microorganismo que, igual que todas las espiroquetas, tienen esta forma como de tipo sacacorchos, esta forma helicoidal, como ustedes pueden observar aquí. Y en estas son principalmente muestras sanguíneas. Si ustedes realizaran un frotis aplicando la técnica de Gram, sería muy difícil observarlas, las observarían gram negativa, pero gram negativa débil. Entonces no se recomienda el uso de esta técnica de tinción, sino más bien la tinción de Wright o la tinción de Hemsa son muy útiles para la observación de este género. También pueden utilizar la tinción de Wartin-Starry. Y este microorganismo tiene este movimiento helicoidal de tipo sacacorcho, pero contrario a las manecillas del reloj, y a diferencia de treponema y leptospira, sus espirales son o forman ondas más irregulares y más laxas. Aquí en este video ustedes pueden observar el movimiento de estas espiroquetas. Vean este movimiento, como no es tan recto, es un poco más laxo este movimiento. Y es lo que se describe como este movimiento de tipo sacacorchos. Vean. Esta es una preparación en fresco. Ok. Las características que tiene este género son las de todas las espiroquetas, solo que son más largas y son más delgadas. Cuentan con múltiples flagelos axiales, aproximadamente de 7 a 20, y estos también van a estar dentro del espacio periplásmico, por lo que se les conoce como flagelos periplásmicos. Y también van a contar con esta membrana celular y esta capa de peptidoglicano. Son microorganismos microaerofílicos y además son nutricionalmente exigentes, por lo tanto pues no va a ser muy fácil llevar a cabo el desarrollo en el laboratorio, o a veces va a ser muy difícil, sobre todo por el periodo de incubación, ya que tienen un tiempo de generación de 18 horas.
requieren de N-acetilglucosamina y ácidos grasos de cadena larga. Por lo tanto, se ha propuesto que crezcan bien en medios líquidos o semisólidos y que además contengan suero o sangre para que el microorganismo pueda tener estos nutrientes. También se ha descrito que tienen en la membrana externa proteínas y lipoproteínas y que estas proteínas y lipoproteínas están asociadas a variación antigénica. Si ustedes recuerdan, esta variación antigénica es por la recombinación de ciertos genes o incluso también cuando estos genes están encendidos o apagados. En el caso de Borrelia va a encender o apagar ciertos genes dependiendo del estadio en el que se encuentre en esta garrapata, pero también eso le va a favorecer para evadir la respuesta inmune en el hospedero, que sería el humano, en el hospedero accidental. Va a haber el encendido o el apagado de ciertos genes, pero además esta variación antigénica se va a deber por la recombinación que va a haber entre los plásmidos. Borrelia tiene su genoma cromosomal, pero además incluye muchos plásmidos cerrados o plásmidos lineales. La recombinación de plásmidos van a hacer que unos genes se expresen y otros no, los que se conocen como genes silenciosos, porque no cuentan con una secuencia promotora. Entonces, cuando se lleva a cabo esta recombinación de un gen de expresión en otro plásmido, es cuando este gen ya se va a poder expresar y deja de ser silencioso. Entonces se va a expresar una proteína modificada y esto le va a conferir una diferencia antigénicamente hablando, y es lo que reconocemos como variación antigénica. Y sobre todo en Borrelia es muy frecuente, ya que vean como Borrelia hemsy se han descrito hasta 40 variantes antigénicas. Entonces, todo esto es lo que le ayuda a permanecer en sus hospedadores y en el medio ambiente. Para las especies de Borrelia vamos a estudiar principalmente la fiebre recurrente, o también conocida como borreliosis, causada por Borrelia recurrentis, cuyo principal transmisor es el piojo humano, que se los presento aquí, que se conoce su nombre científico Pediculus humanus, y también puede ser transmitido por las garrapatas. Para la enfermedad de Lyme vamos a tener como especie principal a Borrelia burgdorferi, si no es que la única, y el transmisor es la garrapata, pero aquí tenemos específicamente al género Ixodes, que es este que ustedes pueden observar aquí. Y pues bueno, esta garrapata se encuentra en el medio ambiente. Vamos a hablar primero de la fiebre recurrente, también se le conoce como fiebre intermitente o fiebre recidivante. Esta incluye hipertermia, o más bien las manifestaciones clínicas son hipertermia, cefalia, mialgias, vómitos y debilidad, y estas se presentan casi una semana después de que se llevó a cabo la picadura por la garrapata y y se le llama fiebre intermitente pues precisamente porque hay picos de esta infección más o menos parecidos a los que se presentan con otras enfermedades febriles. Sin embargo, pues aquí va a variar dependiendo de los picos que se observen o de los ciclos, ya que estos, pues como les comentaba, aparecen casi una semana y después reaparecen, después desaparecen y vuelven a aparecer. Esto es lo que se le conoce como recurrencia, y aquí lo que podríamos tener, o lo que se conoce como, aquí reacciona el sistema inmune a un antígeno o a una variación de esta proteína o lipoproteínas que se encuentran en la bacteria, se desarrolla un anticuerpo 1 que es específico para este antígeno 1. Sin embargo, después la bacteria lleva a cabo esta variación genética y ya tenemos en su superficie un antígeno diferente. El cuerpo humano o la respuesta inmune va a reaccionar provocando o produciendo un anticuerpo para este antígeno número 2, y es como se va a delimitar esta fiebre o esta infección. Sin embargo, después hay variación genética de este microorganismo y vuelve a expresar otro antígeno, aquí se observa como antígeno 3,
y el cuerpo vuelve a generar anticuerpos para este antígeno 3. Entonces vean, esta variación antigénica es lo que va a provocar estos picos en esta fiebre intermitente o fiebre recurrente. Generalmente las recurrencias se completan hasta 4 ciclos y cuando es por la picadura del piojo en el cuerpo humano. Vean cómo en este caso la fiebre recurrente vamos a tener, de acuerdo al vector que se encuentre asociado, se va a conocer como fiebre recurrente epidémica cuando el vector es el piojo o Pediculus humanus, mientras que se conoce como fiebre recurrente endémica cuando se trata de estas garrapatas del género Ornithodoros. Y estas garrapatas se encuentran principalmente afectando a roedores, ardillas, a conejos, ratones, ratas, lagartijas. Entonces vean cómo el humano es el hospedero accidental, y esto pues debido a que se van y dan sus paseos en el campo y se van a explorar y todo eso. Entonces en realidad el humano es el que está invadiendo estos hábitats en donde se encuentran estos roedores o estas ardillas y estos conejos, y pues fácilmente la garrapata deja al conejo, deja de estar alimentándose del conejo y procede a alimentarse del humano, y es como se lleva a cabo esta infección. Se caracterizan este tipo de fiebres por un periodo de incubación de 3 a 10 días, y vamos a observar estos periodos recurrentes de fiebre, y es donde vamos a tener la presencia de las espiroquetas en la sangre cada que haya una recurrencia, y entonces va a ser más fácil de llevar a cabo su identificación. ¿En qué muestra? Pues en muestras sanguíneas. También va a haber periodos sin fiebre, que sería ya la parte en donde desciende esta infección porque ya se generaron estos anticuerpos, y aquí también puede ser porque el microorganismo ya se está eliminando por esta identificación de los anticuerpos, o porque la bacteria ya se localizó en órganos internos, y entonces va a ser más difícil que se lleve a cabo la identificación, y con esto va a llegar a otro tipo de órganos y va a causar otro tipo de infecciones y sintomatologías. Entonces vean cómo precisamente la fiebre recurrente también, cuando es debido a garrapatas o piojos, vamos a tener diferentes hallazgos en la clínica. El periodo de incubación, ya lo decíamos, son de 7 días. Vamos a observar espiroquetemia, es decir, la presencia de estas espiroquetas en la sangre, fiebre elevada, escalofríos, cefalea intensa, mialgias y debilidad. Y de primera instancia, lo que les comentaba, si ustedes no supieran distinguir estos síntomas o esta sintomatología, ustedes pudieran pensar que se trata de una influenza, ¿no? Una gripe común y corriente. El periodo febril dura aproximadamente una semana y la recurrencia ocurre dentro de los 2 a los 4 días. Ya comentábamos que las garrapatas, me faltó una R aquí, perdón, las garrapatas van a tener generalmente 1 o 2 recaídas, mientras que los piojos van a tener de 3 a 5 recaídas. Y no me refiero a que los piojos, sino más bien las fiebres recurrentes por piojos o fiebres recurrentes por garrapatas, dependiendo del vector que haya picado al hospedero. Entonces vean cómo la fiebre recurrente por piojo es la que tiene más casos de mortalidad, de un 4 a un 40% en comparación con la fiebre recurrente por garrapata. Y también esta fiebre recurrente por piojo va a ser la que va a tener más afección a otros órganos, por ejemplo en esplenomegalia, hepatomegalia, y vamos a encontrar cuadros de ictericia. También va a haber síntomas respiratorios y daño neurológico, y era lo que les comentaba, si no está en sangre, puede estar en otros órganos. Y bueno, esta fiebre recurrente, a grandes rasgos, así es como se podría observar estos picos febriles. Un periodo de incubación de 3 a 10 días, aunque ya dijimos que en promedio son 7 días. Y esto va a iniciar con escalofríos y un aumento brusco de temperatura. Posteriormente es cuando vamos a observar estas espiroquetas en sangre. Entonces aquí, cuando está
este incremento en la temperatura, podríamos hacer la toma de muestras para llevar a cabo la identificación de microorganismos, que generalmente este tipo de infecciones se realiza con un hemocultivo, como ya se los explicaron, y después esta fiebre se mantiene por 3 a 5 días y luego declina, de tal manera que tenemos un periodo afebril de 4 a 10 días y después hay un segundo ataque o un segundo pico en donde vamos a observar otra vez escalofríos, fiebre, cefalea intensa y malestar general, pero es de menor intensidad que el primer ataque. Después otra vez vamos a tener de 3 a 10 días recidivas de gravedad decreciente. Entonces, mientras más se incrementan estas recurrencias, van a ir disminuyendo en la sintomatología. Pero aquí es muy importante dar el tratamiento adecuado, si no la cronicidad va a tener complicaciones en el hospedero. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Pues ya habíamos mencionado que es precisamente las muestras, sobre todo en el periodo febril y principalmente sangre. Podemos también tener otro tipo de muestras como la orina o muestras o biopsias de vaso, hígado, de riñones, de tubo digestivo e incluso líquido cefalorraquídeo cuando ya las manifestaciones son neurológicas. Entonces aquí en esta imagen ustedes pueden observar un caso fatal de una infección por Borrelia, y aquí en las flechitas está señalado precisamente la espiroqueta en este corte. Entonces en la sangre podemos hacer una observación por campo oscuro, como ustedes pueden apreciar aquí, se va a ver esta forma helicoidal o forma de espiroqueta. También podemos emplear naranja de acridina, en donde también va a ser muy fácil de identificar. Estas bolitas son los eritrocitos y estas pues son las espiroquetas. O también podemos hacer un frotis empleando la tinción de Giemsa o la tinción de Wright, como ustedes pueden observar aquí. Para el diagnóstico también se puede emplear no solo las observaciones, aunque de primera instancia si ustedes observan esto en las muestras de sangre, ya se puede confirmar la identificación del microorganismo, y además acuérdense que siempre debe de ir acompañado por la historia clínica del paciente, ¿no? Si acudió a una excursión recientemente, en donde se encuentra su lugar de origen, para ver si ahí es una zona endémica de este tipo de garrapatas, etcétera. Otra forma de hacer el diagnóstico es a través del uso de ratas blancas, en donde vamos a inocular una pequeña cantidad de sangre del paciente vía intraperitoneal y vamos a revisar después de 4 días la sangre de este ratoncito a través de la cola. Vamos a hacer un frotis y a teñir, y entonces deberíamos de observar estos eritrocitos y circulantes estas espiroquetas. También podemos emplear serología, sobre todo en los periodos afebriles, es donde vamos a tener a lo mejor la mayor facilidad de identificar estos anticuerpos, ¿no? Y también aquí son útiles las pruebas febriles, aunque acuérdense que estas ya están en desuso por el mal uso que se les da, pero aquí se puede emplear la reacción de Weil-Felix, que si ustedes recuerdan detecta anticuerpos contra Proteus o XK, que es una reacción cruzada y pues también tiene muy baja sensibilidad de acuerdo a esta reacción cruzada. El tratamiento para la fiebre recurrente causada por Borrelia recurrentis es la tetraciclina y la eritromicina, y esta se administra, y lo que se ha observado es que los pacientes desarrollan 2 horas después de la primera dosis la reacción de Jaris-Herxheimer, que es esto que ustedes van a observar como un rash generalizado, y esto es principalmente porque el antibiótico va a destruir a los microorganismos, a estas espiroquetas, y se va a liberar todo este material genético y va a haber una intensidad en la reacción, y a veces la intensidad de la reacción va a reflejar la gravedad, es decir, mientras más reacción de Jaris-Herxheimer haya, quiere decir que era más grave. Aquí este síndrome de Jaris-Herxheimer
es una reacción febril de tipo agudo, en donde se va a presentar como sintomatología escalofríos, fiebre, malestar general, náuseas, dolores de cabeza, mialgias, artralgias, taquipnea, taquicardia, incluso va a haber neutrofilia, va a haber vasodilatación. Aparece en las primeras 2 horas, dentro de las primeras 12 horas, como ya les comenté, y desaparece después de 24 horas. Para la prevención, pues únicamente el control de los transmisores. En el caso de los piojos, pues aerosoles de despiojamiento y estar en constante revisión, mejorar las condiciones higiénicas. Acuérdense que esto sobre todo se da o se ha descrito periodos en donde hubo guerras, donde están las personas hacinadas, donde hay malas condiciones socioeconómicas. Actualmente no se disponen de vacunas frente a la fiebre recurrente. Ahora vamos a hablar de Borrelia burgdorferi, la cual también mantiene las mismas características que todas las espiroquetas. Las vemos en esta forma. Y aquí es un corte de esta espiroqueta en donde observamos estos flagelos periplásmicos o flagelos endosómicos, ¿no? Cuenta con un cromosoma lineal de 1000 kilobases. Ya habíamos comentado que la mayoría tiene este cromosoma, pero además tiene plásmidos lineales y circulares, y esto es lo que va a favorecer precisamente esta variación antigénica. Específicamente, Borrelia burgdorferi tiene proteínas de superficie denominadas como OSP, que van desde la A a la F, y estas participan directamente en la patogénesis, en la inmunidad. Y estas también se han descrito para la capacidad y la habilidad que tiene esta bacteria de habitar especies de garrapatas y huéspedes mamíferos. También tienen una porción de glucosaminoglucano que va a favorecer la adherencia a proteoglucanos de la célula huésped, y esto sobre todo en las garrapatas para permanecer en esta linfa, ¿no? Dentro de las OSP se han descrito principalmente la A y la C, que según la etapa de infección van a estar expresadas unas u otras. También es de crecimiento lento, ya que esta consta de un periodo de 8 hasta 24 horas para empezar a tener una división. Y para Borrelia burgdorferi se han descrito más de 10 subespecies diferentes, y aquí acuérdense que es Borrelia burgdorferi sensu stricto. Aquí están las especies que se han descrito y principalmente la distribución geográfica. De ahí que se encuentren más casos en Estados Unidos y en Europa occidental, sobre todo de Borrelia burgdorferi sensu stricto, aunque también tenemos otras especies de Borrelia, y vean cómo la distribución pues va a depender de la geografía. Esta especie, Borrelia burgdorferi, se asocia a la enfermedad de Lyme y se encuentra principalmente el transmisor Aixodes damini, que estas van a infestar o son garrapatas del ciervo. Aquí podemos observar esta imagen de una garrapata alimentándose. De primera instancia se ven planitas, pero cuando se empiezan a alimentar ya se empiezan a hacer así gorditas, parecen botoncitos. Y vean cómo son muy pequeñitas. Aquí está en comparación la cabeza de un clavo para que ustedes vean cómo pueden pasar desapercibidas. Entonces, cuando el humano va de excursión y todas estas cosas, pues puede tener estas picaduras, porque de hecho no son indoloras, no se siente cuando se pica, y entonces ya uno anda por la vida por ahí. Puede que la garrapata per se o solita se libere, o que se quede ahí la garrapata y que sea necesario extraerla, pero también hay una técnica especial en donde se debe de sacar o agarrar desde la base para que no se quede bueno, no sé si se llama aquí probóscide, pero para que no se quede en el cuerpo, en el humano. Vean, aquí está la garrapata, como les comentaba, pues aquí está planita, cuando ya se alimenta ya está gordita, y pues lo que les comentaba, cuando ya está llena, solita se desprende, ¿no? Aquí pueden observarse
un saliva de esta garrapata en donde se puede observar precisamente a Borrelia. Entonces la enfermedad de Lyme, lo que va a pasar es que primero se tiene una fiebre, después se va a observar una erupción cutánea en forma de ojo de buey, como pueden observar aquí. Se lleva a cabo la picadura, se lleva a cabo esta migración y esta es lo que se conoce como ojo de buey. Van a haber también mialgias y artralgias y aquí puede haber pruebas de irritación meningia, también pueden salir positivas, pero esto sería a lo largo de mucho tiempo que no se haya tratado, es decir, la infección crónica con este microorganismo puede desarrollar en meningoencefalitis, en miocarditis, en artritis recurrente incapacitante y sobre todo en las rodillas. Aquí sí aplica en las rodillas. Borrelia burgdorferi se encuentra principalmente en garrapatas, en ratones y en ciervos y es endémica en Estados Unidos y en Canadá. Vean cómo hasta el año 2014 eran muchos los casos, aproximadamente 40,000 los casos que se reportaban de esta infección de Lyme, por enfermedad de Lyme y obviamente pues por Borrelia burgdorferi. Este sería el ciclo de la enfermedad de Lyme, en donde pues bueno, el reservorio primario serían los ratones patiblancos, así se llaman, y estos ratones patiblancos van a tener o van a ser picadas por esta garrapata Ixodes. Posteriormente esta garrapata va a emigrar al suelo y ahí en el suelo es donde se van a liberar estos huevos o estas ninfas, estos huevos. Y estos huevos pues de primera instancia no están infectados. Posteriormente hay eclosión a larva y aquí es donde se infectan al alimentarse de otros mamíferos, como comentaba ya, las ratitas, ¿no? Entonces la larva muda a ninfa y esta ninfa ya también se puede alimentar de estos ciervos. Cuando se alimentan de estos ciervos que están infectados, mudan a adultos y entonces esta garrapata adulta ya es la que va a ser más fácil que infecte al humano, que es, como ya también habíamos dicho, hospedador accidental. Y estos ciervos mantienen elevadas las poblaciones de garrapata, sobre todo pues porque están en el medio ambiente, ¿no? Y pues ahí no hay mucho control sobre estas garrapatas. Entonces aquí es muy importante que estas garrapatas son activas en épocas del año en que el humano llega al ecosistema, es decir, a la primavera. Y pues estos ciervos son importantes porque aquí se va a llevar el apareamiento y la supervivencia de las garrapatas. Entonces vean cómo pues precisamente en Estados Unidos hay mucho de este tipo de infecciones, sobre todo por este ciclo de enfermedad. Este es un mapa en donde ustedes pueden observar la distribución de las garrapatas. En Estados Unidos podemos encontrar Ixodes pacificus e Ixodes scapularis, que esta Ixodes scapularis es la que se ha asociado frecuentemente a la enfermedad de Lyme. Por otra parte, en Europa se ha descrito Ixodes ricinus, persulcatus, principalmente las asociadas a este tipo de enfermedad de Lyme. En México se describió como alta prevalencia de Borrelia burgdorferi, sobre todo en los estados del norte, y si se dan cuenta pues también los que colindan con esta, en donde se encuentra principalmente pues Ixodes scapularis. Este mapa es de los años 80, actualmente pues ya sabemos todas las deficiencias epidemiológicas que cuenta nuestro país, entonces no hay muchos datos reportados. Pero bueno, la enfermedad de Lyme se conoce también como artritis de Lyme o borreliosis de Lyme, que va a ser la manifestación clínica de la infección por Borrelia burgdorferi. Acuérdense, las garrapatas involucradas en esta enfermedad de Lyme son del género Ixodes. Y esta enfermedad de Lyme se va a caracterizar
por manifestaciones tempranas y manifestaciones tardías. En algunos lugares o en algunos artículos ustedes pueden ver por 3 etapas. Una etapa inicial o temprana y localizada, en donde se va a observar principalmente el eritema crónico migratorio, que es este exantema en forma de ojo de buey. Este va a aparecer a los 3 días a 4 semanas después de que se lleva a cabo la mordedura. Posteriormente se va a llevar la diseminación a ganglios linfáticos, se puede encontrar en sangre o en otras regiones. Y aquí esta manifestación temprana o inicial se observa principalmente como un cuadro gripal en donde hay fiebre, escalofríos, mialgias y cefalias. Posteriormente vamos a tener 2 etapas, aquí las estamos agrupando en las manifestaciones tardías. Esta se subdivide en 2 etapas, en una de infección diseminada, en donde ocurre semanas o meses después y se va a caracterizar principalmente por artritis o artritis crónicas, artralgias. También ya vamos a observar manifestaciones neurológicas, meningitis con neuropatía craneal o periférica. Ya vamos a observar incluso parálisis faciales, artritis recurrentes. Entonces vean cómo ya, si no se da tratamiento y se elimina la infección, pues puede llegar a un proceso de cronicidad. En esta tercera etapa, que se describe como infección tardía, y ustedes lo van a observar en este artículo que les pusimos ahí en la plataforma, pues se van a observar sobre todo cuadros de artritis crónica de rodilla, acrodermatitis crónica atrófica. Entonces ya observamos mucho más esta parálisis facial y esta pérdida de movilidad, estas artralgias. Puede incluso tener afección crónica del sistema nervioso central, y esto ya se observa en meses o en años si no se lleva a cabo el tratamiento de este tipo de infecciones. Y ustedes pueden observar aquí cómo la garrapata pica e inocula este microorganismo, esta espiroqueta. Esta espiroqueta va a migrar a otros sitios. De primera instancia se va a localizar en el sitio de la picadura, pero puede llegar a otros sitios. Puede penetrar otros tejidos, incluso ya en las manifestaciones tardías vamos a observar que no solo estos exantemas se observan donde se llevó a cabo la picadura, sino en otros sitios anatómicos. Como comentábamos, la patogénesis de este microorganismo aún no se describen del todo, pero se piensa que tiene que ver con esta triada que siempre nosotros insistimos mucho en bacteriología: las condiciones del hospedero, el medio ambiente y el patógeno. Entonces, aquí podemos distinguir la predisposición del hospedero y la deficiencia que tenga en el sistema inmune, que no se lleve a cabo una respuesta inmune efectiva para estas incidencias o estas recurrencias, o para este primer contacto del microorganismo con el sistema inmune, que haya ya llevado a cabo la detección y caracterización de la enfermedad de Lyme, que ya se haya identificado y que no se haya dado tratamiento adecuado, la virulencia de Borrelia, sobre todo por esta variación antigénica en la producción de estas proteínas OSP, y finalmente los cambios en el ambiente y la adaptación de Borrelia. Y aquí es muy importante, y como todas las infecciones que han ocurrido últimamente, es que el humano es el que invade ciertos hábitats. Entonces acuérdense que aquí el humano es el hospedero accidental. Y bueno, lo que comentábamos de la virulencia de Borrelia, y también donde les comentaba que dependiendo del hospedero va a ser el encendido o el apagado de ciertas proteínas. Por ejemplo, en el humano, cuando se encuentra infectando, va a incrementar la producción de esta proteína que es OPC. También se va a ver un incremento en la producción de anticuerpos para A y B, por lo tanto va a haber una disminución de estas dos proteínas. Pero vean cómo cuando ya se encuentra en la garrapata adulta va a ser lo contrario, ¿no? Va a haber una disminución de esta producción de OSP-C y se va a incrementar la producción de OSP-A y B, y esto va a ser eficiente sobre todo para mantenerse adherida en el intestino y permanecer en la sangre, en la hemolinfa.
Por otra parte, vean cómo también va variando la presencia o la producción de estas proteínas, si es por ejemplo en el conejo o si es en esta garrapata en un estadio temprano. Estas proteínas, las principales que se han descrito son OSPC, OSPB, OSPA y BLSE. Y estas pues son, acuérdense, proteínas de superficie que se encuentran aquí. Y lo que comentábamos también, puede haber la producción de anticuerpos para OSPA y OSPB, pero puede haber variación antigénica y por lo tanto elevación de la respuesta inmune. Y entonces acuérdense cuánto se tarda en desarrollar anticuerpos el sistema inmune, ¿no? Aproximadamente 15 días. De ahí que aumente la cronicidad de este tipo de infecciones. Ya comentábamos las manifestaciones clínicas. De primera instancia, cuando se lleva a cabo la picadura, va a ser la presencia de una mácula o pápula eritematosa. Después vamos a observar esta lesión anular, que sería únicamente aquí, y después vamos a observar este eritema migratorio. Este es un marcador clínico para la enfermedad de Lyme, tiene esta forma de ojo de buey, recuerden. Entonces, las manifestaciones tardías que podríamos observar sería esta parálisis facial o precisamente esta artritis en rodilla. Y hay pues precisamente la acumulación de líquido en la rodilla izquierda, ¿no? O en la derecha, puede ser cualquiera de las dos. En esta enfermedad de Lyme, acuérdense que cursa con dolor de cabeza, también podemos encontrar problemas de audición y parálisis facial, como ya les comentaba. Hay dolor muscular, podemos haber también observado fiebre, escalofríos, fatiga y debilidad en los pacientes. Y como manifestaciones crónicas ya hay problemas en el corazón que pues a la larga pues, pueden favorecer el desarrollo de un paro cardíaco. Y esto es cómo se lleva a cabo, cómo se explica esta forma de eritema migrans, que es característico de la infección por Borrelia burgdorferi o la enfermedad de Lyme, en donde en la piel llega aquí la garrapata, se alimenta de de sangre del hospedador, pero también este microorganismo es inoculado. Y en esta primera instancia se empieza a mover, por así decirlo, empieza a diseminarse hacia otros tejidos, de tal manera que llega a sangre y de sangre pues puede seguir multiplicándose, penetra a través de la vasculatura, se disemina, entra a matriz de colágeno extracelular, se fija integrinas. Estas adhesinas que produce también van a ayudar para que se quede de una manera, como decíamos, internalizada en algunos órganos. También activa sistemas proteolíticos del huésped, esto también facilita la diseminación a tejidos. Y por eso podemos encontrarlo en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, en piel, y causa esta artritis, encefalopatías periféricas, neuropatías, acrodermatitis, etcétera. Mientras se lleva a cabo esta diseminación o esta migración, pues no hay manifestaciones específicas, solamente puede haber artralgias, sobre todo cuando está penetrando por las capas de piel, puede haber dolores, o si llega a músculo de cara, puede causar esta parálisis facial. Entonces vean como aquí tenemos este eritema crónico migratorio, que es característico en forma de ojo de buey. Aquí tenemos estas dos, aquí esta es en mano. Y vamos a ver esta mácula o pápula roja que se va a extender lentamente. Vean aquí cómo la garrapata está firmemente adherida, incrustada en la piel, y cómo se lleva a cabo esta migración del microorganismo, y vamos a observarlo como esta manifestación exantemática. Si no se observa, más bien si el paciente llega y no tiene la garrapata ahí, se tendrá que hacer en algunas ocasiones el diagnóstico diferencial con una infección por hongos, sobre todo cuando todavía no se ve esta migración tan específica. ¿Cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad de Lyme? Pues a través de la observación directa por tinción de Wartin-Starry
o en campo oscuro, y vamos a observar precisamente estos polimorfos nucleares, estos eritrocitos y la presencia de esta espiroqueta. Aquí tenemos otra extinción en donde se ve más bonita, vean cómo se observa como si fuera un cabellito, ¿no? Se ve bien bonita. Las muestras que podemos tener pues igual son a partir de las lesiones cutáneas, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina o tejido sinovial en el caso de que ya tengamos los cuadros de artritis. Aquí se puede hacer el título de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, por ELISA o por inmunoelectrotransferencia, y se van a buscar anticuerpos contra Borrelia burgdorferi. También para llevar a cabo el diagnóstico es necesario contar con la exposición y los datos clínicos típicos, lo que comentábamos, de dónde vive, dónde es el paciente, si fue a una excursión recientemente, a dónde fue, etcétera, para tener el antecedente. También se ha descrito la PCR, pero en este caso pues es cara y aún no está estandarizada. Se han buscado para algunas proteínas de membrana externa, pero como vieron pues es un poco difícil sobre todo detectarlas, no por PCR, sino más bien por Western blot, sobre todo porque pues hay variación, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre o de que esté generando o no la respuesta inmune. Y acuérdense pues que ya vimos también que hay variación antigénica. También pues como ya les comentaba pues podemos detectar anticuerpos circulantes, sin embargo aquí tiene baja sensibilidad y especificidad. Entonces, de primera instancia para el diagnóstico se utiliza o se favorece el uso de anticuerpos fluorescentes, y si se puede realizar se recomendaría un Western blot. También se ha comentado que se puede llevar a cabo el cultivo de este microorganismo, sin embargo es un poco difícil y es muy tardado. Hay un artículo en donde se describe el uso del medio BSK2 y BSKH. La diferencia entre estos medios es la presencia de gelatina. Si recuerdan, les dije en un inicio que se preferían los medios semisólidos. Entonces para llevar o para tener este medio semisólido, pues en muchas ocasiones se adiciona gelatina. Vean, aquí está el porcentaje, ¿no? Sin embargo, en este estudio ya se describió que en el medio en que no tenía gelatina se observó un mejor desarrollo de esta espiroqueta de Borrelia burgdorferi, y se llevó a cabo el crecimiento de una manera más favorable en comparación con el medio que tenía gelatina. Pero bueno, este medio es un poco caro y no se tiene en todos los laboratorios. ¿Cómo se va a llevar a cabo el tratamiento y la prevención? El tratamiento se va a dar por doxiciclina y amoxicilina en una fase inicial, y para los pacientes que ya tienen manifestaciones neurológicas se va a dar ceftriaxona, cefotaxina o penicilina. Y aquí también aparece este fenómeno de reacción de Jaris-Herxheimer en las primeras 24 horas del tratamiento. La prevención, ¿cómo va a ser? Pues precisamente con la eliminación o el control de los artrópodos transmisores, y para el caso de la enfermedad de Lyme sí se cuenta con una vacuna recombinante de la proteína OSPA principalmente, que está en la superficie de la bacteria, y como si ustedes recuerdan, esta proteína se asocia principalmente a la patogenicidad de este microorganismo. Y es el control de los artrópodos. Vean cómo son muy pequeñitos y en realidad pues a veces nos pican o pican a la gente y uno ni se da cuenta, ¿no? Entonces vean este control, aquí ya está igual gordita, incluso en algunas ocasiones se clava, y aquí la CDC recomienda que la extracción se lleve a cabo de tal manera que salga con todo y su pues que les digo, no sé si se llama proboscide, no recuerdo ahorita el nombre, con todo y ¿no? Porque no se quede la pincita o sí, la proboscide, voy a llamarle proboscide, la proboscide dentro de la piel humana. Entonces se debe de eliminar a la garrapata con unas pinzas, se debe de tomar de la parte más cercana a esta probóscide, no de acá, porque aquí sí romperíamos, se queda la mitad del cuerpo a piqui. ¿Y por qué es importante? Pues porque acuérdense que tiene este periodo de incubación largo, y si se quita a tiempo, se guarda, se limpia el área a revisar, se guarda la garrapata y se acude al médico, se puede dar el tratamiento adecuado y en una fase inicial,
que no me va a generar estas cronicidades, ¿no? Estas artritis, estas parálisis faciales, etcétera. Entonces, en este video vamos a ver cómo se debe de retirar esta garrapata. Ay, esperen. No quiere. No quiere. Pero bueno, deben de tomarla de aquí y debe de salir. No quiere este video. Debe de salir completamente esta garrapata. Uy, y ahora ya no quiere nada. Es muy importante, vean cómo aquí está saliendo esta garrapata junto con esta probóscide, ya lo vieron, y justo aquí en el sitio de inoculación es donde se observa más este exantema y va a generarse esta forma de ojo de buey, precisamente característico por la infección con Borrelia burgdorferi. También es muy importante que ustedes revisen, pues, o que se revise a los animales domésticos, sobre todo aquellos que andan en estas zonas boscosas, en contacto con la vida libre y salvaje, porque estas garrapatas pueden estar aquí. Vean, aquí es muy chiquitita, ni siquiera uno puede percibirla, pero vean ya cuando hay una infestación con estas garrapatas, pobrecito perro, ya su orejita, ¿no? Aquí todo lleno de estas garrapatas. Y esto sería todo de la plática.